La era axial se dio en el siglo V antes de la era común. Pensadores de India, China y Grecia, a pesar de estar separados geográficamente, coincidieron en muchos aspectos políticos, sociales y culturales. En esa era, el hombre empezó a ser más consciente y responsable de su propia existencia y se hizo más independiente de lo divino. Civilización hindú. La civilización hindú tuvo varios periodos. Animismo. En este periodo se le asignan características espirituales a los seres de la naturaleza. Veda. El pueblo Veda o Ario era un pueblo guerrero que habitaba en el monte Cáucaso. Brahmánico. Es una doctrina que considera todo lo divino como una unidad, ya que la divinidad está en todo lo que nos rodea. En este sistema surgen las castas. Los dioses en la civilización hindú. En la civilización hindú existen aproximadamente 330 millones de dioses, de los cuales resalta Brahma, el dios creador, Vishnu, el dios protector, y Shiva, el dios destructor. Ellos tres conforman una trinidad llamada Trimurti. La civilización hindú cree en la reencarnación. Ellos piensan que el tiempo es cíclico y todo se crea y se destruye constantemente. Para ellos los animales son sagrados porque podrían ser sus parientes o antepasados reencarnados. El budismo es una doctrina filosófica espiritual en la cual se busca alcanzar el nirvana, que es el grado más alto de iluminación. Formas de budismo. El budismo Chan se caracteriza por el respeto a los ancestros, la familia y las tradiciones. Se practica mayormente en China. El budismo Zen es disciplinado, estricto, psicorrígido y el honor es de gran importancia para ellos. Se practica mayormente en Japón. El budismo tibetano. El máximo guía es el Dalai Lama. Aunque nos parezca extraña y lejana, la milenaria civilización hindú ha tenido un gran impacto e influencia sobre nuestra actual cultura occidental en varios aspectos. Veamos algunos de ellos. En cuanto a las matemáticas, en el periodo védico y de tradición oral, el más explícito enunciado de lo que llamamos actualmente teorema de Pitágoras se remonta en la matemática india unos 800 años antes de nuestra era común. El periodo clásico, del año 400 al 1200, es conocido como la Edad de Oro de las matemáticas indias, con resultados brillantes en muchas áreas de las matemáticas. Estas contribuciones se expandieron por Asia, Oriente Medio y finalmente llegaron a Europa. Esos trabajos combinaban matemáticas y astronomía, incluyendo las primeras como una de las ciencias astrales. Una de las mayores contribuciones de las matemáticas indias a la civilización es la invención del cero y el sistema decimal basado en la posición. Estos avances en el sistema numérico posicional y el invento del cero fueron transmitidos desde la India por los matemáticos árabes, quienes asimilaron los métodos hindúes y lo pasaron después a Europa, especialmente a través de España. En cuanto a la filosofía, hallamos el influjo de las ideas indias en el desarrollo de la filosofía helénica, cuyas especulaciones iniciales tuvieron su origen en los griegos jónicos del Asia Menor, que estaban en contacto con Persia. Los cimientos de la metafísica griega fueron creados por la escuela eleática, Genófanes, Parménides y Zenón, quienes buscaron la realidad una, latente bajo los fenómenos materiales, con casi el mismo espíritu que los autores de algunos de los últimos himnos védicos y de las Upanishads, los libros donde se halla el corpus filosófico del Vedanta Advaita, el monismo hindú. Plotino fusionó las doctrinas de Platón y el pensamiento oriental en un panteísmo emanantista, el que vuelve a tocar en profundidad el tema de la transmigración de las almas y más se acerca a la noción hindú. Hay quien dice que Pitágoras estuvo en la India y obtuvo parte de sus conceptos matemáticos y filosóficos de los brahmanes indios. En cualquier caso, su filosofía tiene bastantes paralelismos con la filosofía hindú. El monismo panteísta hindú puede verse en la obra de diferentes teólogos y filósofos, como Giordano Bruno, por ejemplo. Posteriormente, pueden verse claros rasgos de estos pensamientos en Spinoza o Voltaire, que era muy consciente del papel de la India en la evolución religiosa, filosófica y espiritual de Occidente, hasta llegar a Schopenhauer, que era un gran entusiasta del orientalismo. Durante la Ilustración, Voltaire afirma que la cultura más antigua del mundo surge en la India. Para él, este país es la cuna de la religión en su forma más antigua y pura. En su ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, describe a la India como el país al que todos deben imitar y reconoce con admiración sus logros en el área del aprendizaje secular. Immanuel Kant muestra en su obra elementos muy similares a los del pensamiento indio.
Su diferenciación entre el mundo físico tal y como se percibe en el tiempo y el espacio por una parte, y por otra la cosa en sí que hay detrás de estos conceptos, se asemeja en gran medida a la teoría del Mayavada. Hegel, en su obra Lecciones sobre filosofía de la historia universal, escribe: una de las formas en que se manifiesta la acción de la India al exterior consiste en haber sido siempre atractiva para los demás países. Desde hace miles de años vive en la imaginación de los europeos como tierra de maravillas. La fama que ha tenido siempre por sus tesoros naturales, como por su sabiduría, ha atraído a los hombres hacia ella. Paralela a esa influencia en la filosofía, corre la influencia de los textos indios en la literatura. La India tiene una de las producciones literarias más antiguas y ricas del mundo. Por una parte tenemos autores occidentales que han versionado relatos hindúes. Además, autores como Ortega, Antonio Machado, Walt Whitman, Aldous Huxley, Quevedo, Lope de Vega, Goethe, Schiller, entre muchos otros, han sido admiradores de la cultura y el conocimiento hindú, además de reconocer su influencia en su obra. En cuanto a la psicología, Carl Jung interpretó el hinduismo y el budismo en términos de su sistema psicológico y recalcó la gran importancia que tiene la India para el occidente moderno. Indudablemente, la aportación más importante de la India al mundo de la política es la adaptación a ella del principio religioso de Ahimsa, no violencia, para la formulación de un arma de rebeldía contra la injusticia, de un pacifismo activo basado en fundamentos éticos, tal y como lo formuló Mahatma Gandhi, quien afirmaba que si es pecado ejercer la tiranía, también es pecado soportarla en silencio. Además de los elementos que ya vimos de la civilización hindú y su influencia sobre Occidente, son muy pocos los elementos que han llegado, que están en la sociedad colombiana actualmente. Prácticas como el yoga, el Kama Sutra, el karma, entre otros, han sido sincretizados y en gran medida aislados de la ideología de la cual emergen. De alguna forma, la sociedad, no solamente colombiana, sino occidente en general, toma de aquellos elementos lo que les es útil, sin trascender más. Una explicación para esta resistencia a la apropiación de componentes e ideas más trascendentales puede ser la que aporta Harari en su obra, donde señala que las culturas monoteístas son de alguna forma más cerradas a diferentes formas de pensamiento. नीवी नीवी आंखों को झुका के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले।